Vamos a comenzar la clase de hoy con el último cachito que nos quedó de materia. Y vamos a ver más que nada lo que es el ángulo semi-inscrito. Con eso vamos a empezar hoy día, con el ángulo semi-inscrito. Lo único que vamos a ver de materia el día de hoy. El ángulo semi-inscrito, básicamente, es aquel cuyo vértice pertenece a la circunferencia. Además, uno de sus lados es una cuerda y el otro es una tangente a la circunferencia. Entonces, si nosotros hacemos un zoom a esto, quiero que mires acá, Thais, a la pantalla. Más que nada, ¿cuál es la relación aquí? Tengo dibujado un triángulo cualquiera, ¿cierto? Que en este caso, ¿te acuerdas cómo se llama ese ángulo? Ángulo del... ¿Dónde está ubicado? En él. ¿Dónde está ubicado el ángulo en él? Hágale esfuerzo nomás. Más que nada, la ubicación del ángulo te indica qué tipo de ángulo es. En este caso, este es un ángulo del centro. ¿Por qué? Porque tengo el centro de la circunferencia, que es el centro O, y ahí, con los lados del triángulo, se forma el ángulo. Por eso es que el 2 alfa es el ángulo del centro, como lo vimos en la clase anterior. Ángulo semi-inscrito, más que nada, es una relación entre, y quiero que veas la pantalla, Thais. Es una relación entre el ángulo del centro y un ángulo que se forma entre. Y esto quiero que veas. Se forma entre una recta tangente, que es esta recta C, y una cuerda. Y esta cuerda es el lado más largo, o sea, el lado que está al frente del ángulo del centro. Por lo tanto, si el ángulo del centro vale 50, el ángulo semi-inscrito va a valer 20, 25. Yo lo que quiero que veas, Thais, es dónde va ubicado el ángulo semi-inscrito. ¿Te acuerdas qué significaba la recta tangente? No lo vimos en la clase pasada. ¿A qué se refiere con recta tangente? Porque este C, eso que está en rojo, es recta que tangente. unen dos, No, eso es cuerda. unen dos puntos, pero No, siguen de largo. no, eso se llama secante. Yo lo que estoy preguntando es tangente. La tangente. ¿Qué es la tangente? Ya no te preocupes, yo te lo voy a explicar. Recuerda que él es lo mismo, es una recta. Mira acá. Toca la circunferencia, pero la toca solamente en un punto. Ah, ya en el punto B. En el punto B. Claro, porque mira, voy a hacer una línea verde. Y esa línea verde, si la cruzo, ¿en cuántos puntos toca la circunferencia? En 2, ¿o no? Sí. Esa línea larga se llama la que dijiste tú, la secante. Esa es la secante. Tocan 2 puntos. Y lo que está dentro de los puntos, entre esos 2 puntos, eso se llama cuerda. Eso se llama cuerda. Por lo tanto, esta recta tangente toca en un solo punto la circunferencia y después se va. Entonces, el triángulo, el lado que está al frente del ángulo del centro y la tangente forman el ángulo semi-inscrito. Por lo tanto, si esto vale 70, obviamente esto va a valer 30 y
35. Y acá al lado hay un ejemplo. Quiero que veas el ejemplo. Voy a borrar acá. Al lado hay un ejemplo de ángulo semiinscrito donde, mira aquí. Ah, y lo otro, recuerda, la recta tangente forma un ángulo de 90 grados con el radio. Ese es lo otro. Muy importante eso. Forma un ángulo de 90 grados porque mira, acá tengo un triángulo dentro de la circunferencia y como me dicen que O es centro, eso que está ahí es el ángulo del centro, ¿no? Ujú. Entonces acá, esa recta que está acá, toca en el punto A y después se va y aquí forma un ángulo de 90 grados con el radio, con uno de los lados del triángulo, que es lo mismo. Entonces, ese angulito que está aquí, que lo voy a hacer con el color azul, ese angulito que está ahí es el ángulo semi inscrito. ¿Por qué? Porque está entre la tangente y el lado, uno de los lados del triángulo. Por lo tanto, si esto vale 135, ese ángulo semi-inscrito va a valer 67,5 grados. Y miren lo que voy a hacer acá, Thais. Esto no está dibujado, pero lo voy a hacer yo. Y vamos a ver cómo andamos de la clase anterior. Mira, punto A y punto B lo identifica, ¿cierto? ¿Ves bien ese es el punto A Sí. y ese es el punto B? Pregunta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ahí está. Pregunta. ¿Cuánto vale el ángulo L? A todo esto. Em, ¿Cómo se llama ese ángulo? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo se llamaba? ¿Del vértice o no? No, vértice es otra cosa. Vértice es el punto que se forma acá. Ese puntito se llama vértice. No, pero yo estoy preguntando por el ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? Vimos dos ángulos en la clase anterior. Uno era el del centro, pero el otro, búscalo nomás. Ya, tienes que acordarte, porque esta es parte de la materia. Este ángulo se llama ángulo inscrito. Lo vimos en la clase anterior. Ángulo inscrito, ¿por qué? Porque mira, voy a borrar acá. Mira el arco que se forma. Arco AB. Parte en A y termina en B. Parte en A y termina en B. B. Tengo un ángulo que es el ángulo del centro porque toma el centro de la circunferencia que vale 135. Pero a la vez tomo los mismos puntos, pero el otro vértice no es en el centro, sino es en un punto cualquiera de la circunferencia. Por lo tanto, si este ángulo alfa que está acá del centro vale 135, ¿cuánto vale el ángulo inscrito? Y eso lo vimos en la clase anterior. Mm, ¿Cuánto vale esto? Eso vale la mitad del ángulo del centro, que nunca se te olvide, Thais. ya. Esto vale 67,5 grados. La mitad del ángulo inscrito. Y miren lo que voy a hacer ahora. No somos, soy pésimo para el dibujo.
pero voy a hacer otro ángulo más. No, voy a hacerlo acá mejor. De ahí tocan ese punto. Ese es el ángulo M. Pregunta, ¿cuánto vale el ángulo M? Lo mismo. Vale lo mismo. Muy bien, eso quería escuchar. Vale lo mismo. ¿Por qué? Porque L y M, y además del ángulo alfa, comparten el mismo, ¿cómo se llama? De A a B. Arco. Arco. Muy bien. Por eso, ese es el teorema de la relación entre el ángulo del centro y el ángulo inscrito, en que el ángulo de inscrito siempre vale la mitad del ángulo del centro y aparte comparten el mismo arco. Por lo tanto, este arco, el arco AB, ¿cuánto vale? Em, Piensa bien la respuesta. 135. Muy bien, vale 135 5. grados. Muy bien, Thais. Vale 135 porque vale lo mismo que el ángulo del Centro. centro. Vale exactamente lo mismo. ¿Se entendió, Thais? ¿Eso? Sí. Ya. Ahora vamos a hacer unos ejercicios y eso va a ser la clase de hoy. Así que vamos a hacer solamente ejercicios. Y quiero que coloques bastante atención. Si puedes aportar a la clase, mucho mejor, porque uno hablando harto, uno se cansa también. No, es verdad, si uno se cansa. Mira, aquí está el ejemplo del ángulo semi-inscrito, porque mira, tengo el triángulo y aquí está al lado la cuerda. Y esta cuerda forma un ángulo con la tangente. Por lo tanto, si eso vale 100, ¿esto cuánto va a valer? 50. 50. Muy bien, Thais. Vale 50 grados. Ese es el ángulo semi-inscrito. De aquí hay otro más. Si esto es L, eso va a valer L dividido 2, porque es la mitad. En 2. Siempre va a valer la mitad. Tal como lo hiciste acá. Si uno vale 100, el otro vale 50. Así que ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Quiero que te des cuenta la notación que tiene el nombre de los ángulos, porque mira, primero el símbolo, que era en adelante ese símbolo, está fácil de demostrar que ese símbolo significa ángulo. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que si el ángulo OKJ vale 30 grados y JHO vale 30 grados. Hay una propiedad que no te he enseñado y tiene que ver con esta pregunta. La vamos a ver al tiro. Está acá abajo si no me equivoco. O arriba, espérame. No lo grabé más encima. Por lo tanto, si esto vale 50, recuerden que gamma vale lo mismo, le di un número, delta vale 30, le di el número, la suma de estos ángulos va a ser 80, por lo tanto, alfa va a valer 80 grados. Entonces, si nosotros vamos al ejercicio de atrás, volviendo al ejercicio de atrás, vamos a volver a construir el ejercicio. Me dicen, si OKJ, eso vale 30 grados, KOH perdón, JHO
JHO, eso también mide 30 grados. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo KOH? ¿Qué nosotros sabemos? 30 grados más 30 grados. ¿Cuánto va a valer ese ángulo? 60. 60, muy bien. Entonces ahora, si ya sabemos que el ángulo inscrito vale 60, nos están preguntando ahora por el ángulo KOH. KOH. ¿Cuánto va a valer ese ángulo ahora? Si el ángulo inscrito vale 60, 30 o no. al revés. Al revés. Entonces serían 120. 120, muy bien. Va a valer 20. 120 grados. Y ahí, tan, se terminó el ejercicio. ¿Se entendió la relación? Sí. Ya. Para que lo tengas claro, si lo puedes anotar también, porque yo estoy haciendo esto porque estos son ejercicios tipo de la nueva prueba que se les viene a ustedes el próximo año. No sé si tú, Constanza, van a dar la prueba el próximo año para entrar a la universidad. Creo que eso no entendía yo. O más que nada, hola. Hola. No entendía esa de la prueba. Lo que pasa es que este tipo de preguntas que le dicen a esta guía son tipo como la prueba de la ex-PSU, el formato. Ah, Por eso que le estoy haciendo este tipo de preguntas ahora, porque es más tipo prueba. Ya. ya, profe. Otra pregunta. Claramente ahí hay un ángulo del centro, ¿o no? Ujú. Claramente, voy a cambiar de color. Ese ángulo y ese ángulo, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Es del centro o inscrito? ¿Inscrito? Inscrito. Inscrito. Muy bien. Y miren el detalle. Voy a ponerle alfa, beta, gamma. Pregunta, ¿qué tienen en común alfa, beta y gamma? Que los tres pasan por ahí, por C y B. Pero por algo más específico. Sí, pero C, B, C, B. En este caso es el arco CB. Recuerden esa palabra, arco. Pregunta, antes de calcular, ¿por qué es arco CB y no arco BC? Porque se lee. Ay, ¿cómo era? ¿Se lee Al cómo? revés del reloj. Muy bien, se lee en sentido antihorario, al revés del reloj, porque voy así. En ese sentido, por lo tanto, parto en C y termino en B. B. Por eso se dice arco CB y no BC, porque se lee en sentido antihorario. Eso lo vimos en la clase anterior. Ahora, me preguntan puntualmente por el cálculo de C a B, pero ¿qué tengo primero? C de B. C de B, o sea, el ángulo gamma vale 15. C de B. Pregunta, ¿cuánto vale CAB? ¿Cuánto vale alfa? 15. También vale 15 grados. Correcto. ¿Por qué? Como dije recién, comparten el mismo Arco. arco. ¿Se entiende hasta el momento, niñas? Sí. Ya. Otro ejercicio. Vamos a ir con 2 ejercicios más y terminamos la clase. Dice, si PQ es diámetro, o sea, PQ es diámetro, ¿qué significa que sea diámetro? ¿Por dónde pasa esta cuerda? Esta cuerda PQ, ¿por dónde pasa? Si me dicen que es diámetro, algo importante, ¿pasa por dónde? ¿Por dónde pasa por él? ¿Cómo se llama eso?
pasa por el centro de la circunferencia. ¿Recuerdan eso? Cuando una cuerda pasa por el centro de la circunferencia, automáticamente se transforma en diámetro. ¿Ya? Para que no se olviden. Entonces me dicen que PQ es diámetro y la medida angular de QM, parto en Q y termino en M, todo eso en arco vale 60. Pregunta, ¿cuánto mide el ángulo PMO? Me preguntan por ese ángulo. Ya. ¿No es el doble? No necesariamente. Miren lo que vamos a hacer acá. No es tan fácil como parece. Porque hay un teorema, o sea, una parte de la materia, donde estos dos triángulos son isósceles. ¿Qué significa isósceles? Significa que ese ángulo y ese ángulo son iguales. Siempre en los ángulos que están dentro de un triángulo, perdón, los triángulos que están dentro de una circunferencia, ahí sí, los triángulos que están dentro de la circunferencia forman triángulos isósceles. O sea, ese ángulo y ese ángulo valen lo mismo. O sea, eso vale alfa y eso vale alfa. Pero a mí me están preguntando por el valor de alfa, porque me están preguntando por el arco PMO. ¿Sí o no? Sí. Pero hay una cosa que espero que me entiendan cómo explicárselo. Hay otra medida de cuerda que me están dando y nos han dado cuenta. Tiene que ver con esto. El diámetro. El diámetro me está dando una información. Pregunta. Si me dicen que PQ es diámetro, ¿cuánto vale el arco QP? ¿Cuánto mide todo eso? 120. Un poco más. La mitad de una vuelta completa, ¿cuánto vale? ¿Ciento cuánto? La mitad de un ángulo completo, de la vuelta completa, ¿cuánto vale la mitad? ¿Vale ciento cuánto? 50. Un poquito más. Eso es geometría básica, niñas, geometría de educación básica. Si la vuelta completa vale 360, ¿cuánto vale la mitad? 160. 160, la mitad de 360. Anda, con sueño parece, Constanza. Es que no entendí. La pregunta es, ahí debería saber esto, si lo vimos algo en la clase anterior. Si la vuelta completa a la circunferencia vale 360 grados y como PQ es diámetro, esto es la mitad de la vuelta, por lo tanto, el arco QP, ¿cuánto vale? ¿Ciento cuánto? No es 160. ¿Vale 100? No me pongan nervioso, porque yo sé cuánto vale, pero quiero escucharlo de ustedes. ¿Ciento cuánto vale? 135. No, no vale No sé por qué me 135. salió Vale eso. más, mucho más que eso. La mitad de una vuelta completa en ángulos sexagesimales, ¿cuánto vale? ¿Ciento cuánto?
ángulo extendido, que es lo mismo. ¿No es 180? 180. Bien, está bien. Vale 180 grados. De nuevo la información. Me dijeron que PQ es diámetro y me están dando la medida del arco QM. ¿Cierto? A mí me están preguntando el ángulo alfa. Pero también tengo otra información. Como me dicen que es diámetro, me dicen que el arco QP vale 180. Por lo tanto, ¿cuánto vale MP? ¿Cuánto vale eso? 60. No, pues no puede valer tan poquito. Esto que está en azul, ¿cuánto vale? Observen bien. ¿Esto cuánto vale? MP, el arco MP, ¿cuánto vale? ¿Por qué MP? Porque puedo encontrar eso, ¿no? ¿Qué es el ángulo inscrito? Por eso es que estoy buscando MP, porque puedo encontrar el ángulo que se forma aquí en azul. Por lo tanto, MP, ¿cuánto vale? El arco MP es evidente. Vean el dibujo y le va a dar la respuesta. ¿Cuánto vale MP? ¿Ciento cuánto? 164. No, mucho menos. Vean bien el dibujo. No sé de dónde sacó el 4. ¿Dónde lo inventó? No sé. ¿Cuánto es 180 menos 60? Ah, era menos 60, no menos. Por eso. 180 menos 60, pues si estoy restando, niña. Miren, si ese arco vale 60 y el completo vale 180, el arco que me sobra en azul 120. vale 120. Si ese arco vale 120, ¿cuánto vale ese arco, ese ángulo? 100. ¿Sí o no? ¿Vale 120 o no? Por teorema del ángulo inscrito. Por lo tanto, 120, y colóquenme atención, ¿cuánto mide la suma de los ángulos interiores de un triángulo? La suma de los tres ángulos interiores. Y esto sí que me lo tienen que decir porque esto lo han visto desde como sexto básico hasta el día de hoy. ¿Cuánto? Y lo vimos en la clase anterior, la clase pasada. ¿Cuánto mide la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo cualquiera? ¿Cuánto vale? ¿Ciento cuánto? Vale 100. La escucho. Constanza, ¿cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un triángulo? ¿Nadie sabe? No. Chuta. ¿Cómo pasaron geometría entonces la básica? Vale Profe, 100. la básica, a mí no, realmente no me pasaron geometría. Qué raro tienen que haberle pasado. Pero bueno. No. La suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera siempre vale 180. Por lo tanto, alfa más alfa más 120 es igual a 180. Ese ángulo y ese ángulo, la suma siempre vale 180 grados. Por lo tanto, si yo resto 180 con 120, ¿cuánto va a valer 2 alfa? ¿Cuánto es 180 menos 120? Matemáticas mentales, ¿cuánto es 180 menos 120? 60. 60. Sí. 60 grados.
Finalmente, como me están preguntando alfa, porque me están preguntando por el ángulo PMO, y habíamos dicho, y voy a borrar esto que está acá también, habíamos dicho que ese triángulo es isósceles, por lo tanto, se repite el mismo ángulo, vale lo mismo. Y me están preguntando por el ángulo alfa, finalmente, alfa, ¿cuánto vale? 2 alfa vale 60, pero alfa solo, ¿cuánto vale? 30. 30 grados. Finalmente, alfa es igual a 30 grados. Es un poquito más complejo el ejercicio, pero ¿se entendió, damas? Sí. Si tienen duda Bien, de un este poco. ejercicio, si tienen duda de este ejercicio, vean completa la clase, especialmente tú, Constanza. Tú parece que no estuviste en la Sí, clase, profe, estoy atrasada. no estuviste en la clase pasada. No, profe, No. que tuve Ya. muchos problemas realmente. Estoy súper atrasada con todas las tareas. Último ejercicio y con esto terminamos. Me dicen que AB, el arco AB, eso significa esa cosita como arco. Me dicen que AB vale 50. Automáticamente, como el ángulo está en el centro, este es el ángulo del centro. ¿Cuánto mide este ángulo? Automáticamente, si AB vale 50, ¿cuánto vale esto? El ángulo del centro que está ahí en azul. 25. Ojo, del centro, no inscrito. También va a valer, 50. Pues sí. vale lo mismo. Sí. Thais, cuidado, si esto llegara acá, ahí vale 25, mira, Sí, me enredé. ahí sí. ¿Te aclaré la duda? Sí. Ya, ahí vale 25. Entonces, C es punto de tangencia, es decir, esto es una recta tangente y aquí forma un punto. Automáticamente, si BC es diámetro, automáticamente, ¿cuánto vale este ángulo? Automáticamente, si esto es tangente y BC es diámetro, ¿cuánto vale este ángulo? Lo vimos la clase pasada y lo vimos ahora, lo vimos en esta clase. ¿Cuánto mide ese ángulo? Acuérdense bien, niñas, cuando hay una recta tangente con un radio o con un diámetro, ese ángulo mide 90 grados. Acuérdense bien de eso. Eso es una perpendicular. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? ¿Por qué? Yo sé que ese ángulo vale 50. Y si eso es diámetro, y tomando el ejercicio anterior, la vuelta completa, ¿cuánto vale? Perdón, la media vuelta. En rojo, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto mide ese ángulo? Lo hicimos recién en el ejercicio anterior. Y esto es diámetro. ¿Cuánto mide esta media vuelta? 100, 120. No, 100, 180. 180. Niña, más concentración. Esto ya lo vimos. Finalmente, si eso vale 180, ¿cuánto va a valer alfa? Si la vuelta completa es 180 y ese trazo vale 50, ¿cuánto vale alfa? 130. No, no es 130. 130. ¿Está bien? Sí. Porque ¿cuánto es 130 más 50? 180, ¿no? 130. Por lo tanto, alfa vale 130 y beta vale 90. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Ya. Así que
bueno, no grabé esta parte de la clase, pero como les digo, si el arco hubiera valido 80, el arco hubiera valido 80, el ángulo también vale 80 y el alfa valdría 100, porque siempre la suma de ambos debe valer 180. Ya. ¿Otra duda, niñas? No. No, ninguna, profe. Ya.